maravilloso. Dígale cuánto lo necesita y cuánto lo ama. A ti hemos venido a adorarte, Señor Jesús. A ti hemos venido a exaltarte. Dios, tú eres el Dios de lo imposible y a ti te adoramos. Tú eres increíble, Señor. Tú eres soberano. Diga lo hermoso que es para usted el Señor. Dígale, Señor, yo te necesito, yo te amo. Yo quiero que tú estés todos los días, Señor Jesús. No hay nadie más quien pueda llenar, Señor, mi vida. No hay nadie más quien pueda suplir mi necesidad. Solo tú, Jesús, solo tú, Jesús. Oh, Señor, a ti te adoramos, a ti te exaltamos, Señor de la gloria. Te damos gracias, Señor Jesús, te damos gracias, Jesús, porque tú has sido bueno, Señor Jesús. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno en su vida? Él ha sido muy bueno conmigo, Él ha sido muy bueno con mi familia. Creo que no hay nada ni nadie que pueda llenar lo que el Señor hace en la vida de cada uno. Quiero que se puedan poner sobre sus asientos, pueden sentarse un momento, permítame saludarles en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana, iglesia. Tenemos también algunos amigos que nos visitan. Qué bueno verle, qué bueno ver la iglesia, aunque veo algunos lugares vacíos y uno siempre como que echa la mirada para ver quién falta y uno extraña. Hay personas, hoy veo personas que tenía tiempo que no veía y es bueno verlos aquí en la casa de Dios. Y hemos venido a adorar al Señor, amén. ¿Cuántos han venido a adorar a Jesús? Olvídese de lo que quedó en casa, olvídese de cualquier problema, de cualquier situación que esté pasando y solamente vamos a conectarnos con el Señor, amén. En esta mañana queremos darle la bienvenida a algunos amigos. Tenemos acá la iglesia del Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Nos alegramos por eso, hermano. Usted y yo somos parte de eso. Cada aporte, hermano, estamos haciéndolo para el reino de los cielos. Y esta mañana le decía a los hermanos que estábamos estudiando, es que Dios ama las cosas con excelencia. Cuando hagamos algo para el Señor, hagámoslo de corazón, porque Dios es un Dios de excelencia, amén. A Dios le gustan las cosas hermosas, a Dios le gustan las cosas maravillosas. Cuando usted se pone a estudiar cómo era el santuario que edificó Salomón, cómo fue el tabernáculo que edificaron el pueblo de Israel, eran cosas asombrosas, era algo hermoso. Amén. ¿Por qué no hacer este lugar un lugar cada vez más hermoso? Que cada semana sea más hermoso, que la gente se asombre del lugar donde la gloria de Dios se manifiesta. Porque este es el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Amén. Claro que Dios está en todas partes, lo llena todo, pero hay un lugar dedicado para que la gloria del Señor permanezca allí. Que usted pueda venir en las mañanas a cada matutino y usted pueda decir, aquí se siente algo poderoso, que es la gloria de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora sí, quisiera que me acompañaran. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 8. Leyeron al principio algunos versículos, pero quiero retroceder algunos versículos más, desde el verso 48. Juan 8, 48. Quiero invitarlos a que se coloquen sobre sus pies. Cuando estén allí pueden confirmar con un amén. Juan 8, vamos a estar leyendo desde el verso 48 y vamos a leer con entendimiento porque es la palabra de Dios. Amén, leemos en el nombre poderoso de Jesús. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios.
Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Vamos a hacer una oración más en esta hora. Y vamos a decirle al Señor que hable a nuestras vidas, que hable a todos, que el Señor hable a mi vida también, que cada palabra que pueda decir no venga de mi mente, de mi pensamiento, sino que sea de parte del Señor. Y que cada uno de los que estamos acá podamos ser oidores y hacedores de esa palabra. Te damos gracias una vez más, mi Dios maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta porción que acabamos de leer. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que está presente. Y te pido, Señor, en esta hora que seas tú hablando a la iglesia. Señor, yo no tengo nada que decir, pero que sea tu palabra, Señor, fluyendo a través de mí. De este instrumento, Señor, que te ha placido. Señor, borra cualquier iniquidad, borra cualquier culpa, cualquier cosa que te desagrade. Y permite, Señor, hablar lo que tú tienes para tu iglesia. Te pido por esta iglesia, Señor, tu hija amada, la niña de tus ojos, que podamos ser edificados a fin de perfeccionar nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y te alabamos porque solo tú mereces la gloria. Aleluya. Dando un aplauso a ese Dios poderoso. Pueden sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos próximos a una actividad muy, muy importante. Y yo quisiera que me regale unos minutos de su tiempo. Ustedes saben que yo no me extiendo más de 2 horas. Es verdad, no me extiendo más de 2 horas. Pero quisiera que me regale unos minutos porque estamos próximos a una actividad muy importante como es la fiesta de multiplicación. Amén. Vamos a tener nuevos grupos naciendo, vamos a tener nuevas personas naciendo a través del bautismo y tenemos una iglesia que va de aumento en aumento. Y llega un momento, hay iglesias que son multitudinarias y yo creo que aquí podemos alcanzar eso. Pero llega un momento en que a veces uno pierde hasta como el contacto a veces con los hermanos, porque a veces son tantos que a veces yo trato de memorizarme los nombres de la mayoría y a veces yo me refiero a otra persona, el hermano también dice, yo no sé quién es ese, y ya uno sabe hasta dónde se ubica, ese es el que se siente en tal sitio y no sé, yo no me acuerdo ese hermano, porque a veces somos tantos que a veces perdemos como ese contacto, ¿no? De acercarnos a otro. Y hace días mi esposo me decía, vamos a aplicar otra, ahora vamos a saludar cuando termine el culto, vamos a saludar en áreas que a veces no saludamos, porque estamos allí, termina el culto y a veces se acerca gente a saludar y cuando llegamos aquí ya se han ido los que uno quería saludar. Entonces se hace a veces un poco complicado. Lo cierto es que a medida que va creciendo la iglesia, podemos perder contacto de muchas cosas. Amén. Se pierde quizás el contacto de conocerlo, se puede perder el contacto, se puede perder incluso enseñanzas. Amén. Y hay algo que nosotros no podemos olvidar y son nuestros fundamentos. Amén. No podemos olvidar nuestros fundamentos. Nosotros somos una iglesia que cree en un plan de salvación. Nosotros creemos en el arrepentimiento. Nosotros creemos en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Nosotros creemos que es necesario recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Es necesario vivir una vida de santidad y nosotros creemos que existe un solo Dios, que aunque se manifestó como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sigue siendo uno y su nombre es Jesucristo. Amén. Eso lo creemos nosotros. Y lo menciono porque a veces hay dudas. A veces yo no estoy en contra de todo lo que son las predicaciones motivacionales. Me encanta una predicación motivacional. A veces queremos predicaciones que nos declaren promesas y uno está esperando, para mí, que es esa promesa para mí. Y uno nos gustan ese tipo de predicaciones.
Pero a veces se nos olvidan cuáles son nuestros fundamentos. Y si usted no está bien fundamentado, cualquier viento de doctrina se lo puede llevar para cualquier lado. Por eso se llaman fundamentos. Es como una casa. Usted para construir una casa necesita hacer fundaciones, fundamentos, ¿verdad? Para que si existe un movimiento telúrico, viene un viento muy fuerte, la casa no se derrumbe porque tiene buenos fundamentos. Y así sucede con la iglesia del Señor. Necesitamos tener buenos fundamentos. Y es necesario de vez en cuando recordar qué es lo que cree la iglesia. ¿Qué es lo que cree esta iglesia? Somos la iglesia pentecostal unida y creemos que existe un solo Dios. Amén. Pero antes de entrar en el tema, quiero hacer quizás un poco, vamos a ver un poco sobre lo que fue el escenario de lo que acabamos de leer. ¿Cuántos prestaron atención a la lectura? Y en la lectura que acabamos de leer, nos narra una escena que está Jesús con los judíos. ¿Quiénes eran los judíos en ese momento? Los judíos eran el grupo religioso más grande de la época y este grupo estaba afianzado, estaba afirmado que sí existía un solo Dios. Ellos eran monoteístas, es decir, creían en un solo Dios, pero ellos afirmaban que ese Dios era Jehová y que Abraham fue el patriarca de ellos, porque esto es en el tiempo de la ley. Ellos cumplían todo lo que era la ley, hacían sus rituales de circuncisión, cumplían, guardaban el día de reposo, hacían todas estas cosas. Pero cuando llega Jesús comienza, tienen una conversación. Y me parece curioso porque ellos no dudaron en hacer una pregunta, pero fue una pregunta como que afirmando más que cuestionando. Porque ellos dicen, no hacemos bien nosotros en decir que tú eres samaritano. Es decir, ellos de una vez están afirmando, no decimos, no está bien que nosotros digamos que tú tienes demonio. ¿Sí? Vamos a ubicarnos en el contexto de la historia. Y Jesús está allí y los está escuchando. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a insultar y a menospreciar la persona de Jesús. Y mientras yo estaba leyendo este pasaje, vinieron muchos pensamientos a mi vida y vinieron muchas palabras a mi mente. Y pude entender que una de las herramientas favoritas del infierno son los insultos y el menosprecio. Porque cuando usted habla con una persona y usted comienza quizás a decirle insultos o a menospreciar lo que es esa persona se desanima, esa persona se siente mal y esa persona sencillamente dice, prefiero ni siquiera ir a ese lugar o a esa iglesia. Estamos hablando que Jesús estaba con la élite de la religiosidad, con los judíos. No estoy hablando con personas de afuera. Jesús estaba en el medio de la secta religiosa más grande de la época y ellos comenzaron a insultarlo y menospreciarlo. Y me vino un pensamiento y lo escribí aquí y quiero transmitirlo. Y decía que si queremos reconocer a un falso cristiano, vea cómo menosprecia, critica e insulta a otros. Lo voy a repetir. Si quiere reconocer a un falso cristiano, vea cómo menosprecia, insulta y critica a otros. Pero si quiere reconocer a un verdadero cristiano, vea cómo reacciona a esos actos. ¿Sí? Porque en ese momento Jesús estaba recibiendo menosprecio, estaba recibiendo crítica. Yo no sé cuántos aquí, siendo cristianos, han recibido menosprecios y críticas. Voy a levantar todo. Hemos recibido menosprecios y críticas. Y a veces es lastimoso, ¿no?, mencionarlo, pero a veces hasta de parte de los que están acá en la iglesia, de los que llamamos hermanos. Recuerden que están los judíos y Jesús hablando. Y la Biblia nos describe a un Jesús que estaba escuchando. Y dice el versículo 48, dice, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Y me llama la atención porque Jesús ni siquiera se defendió al hecho de que lo llamaron samaritano. Porque decirle a alguien samaritano, a un judío, decirle samaritano era una ofensa muy grande.
Los samaritanos eran descendientes de los asirios, fue una mezcla de pueblos de diferentes culturas. Ellos no adoraban a Dios, sino que eran politeístas, amaban otros dioses, ofendían la religión de los judíos, no creían en la Torá, en todas estas cosas. Y los samaritanos fueron como esos que la sociedad desechó, la sociedad. Y decirle a un judío que era samaritano era una ofensa. Amén. Quédense conmigo. Pero vemos que Jesús, cuando se fue a defender, Él no defendió el hecho de ser samaritano. Él defendió el hecho de no tener demonio. Y eso me da a entender que muchas veces tenemos que obviar insultos. Que hay veces que hay cosas que no vale la pena discutir con nadie. Que me dijeron, tú eres tal cosa, y usted ni siquiera haga caso de esa palabra. Y a veces nos toca callar de cualquier cosa o acto, insulto, crítico, menosprecio que nos hagan y pasarlo por alto o pasar la página o no hacerle caso o hacer que nunca lo escuchamos. Y eso fue lo que hizo Jesús en ese momento. Él no defendió la causa de que le hayan dicho samaritano. Amén. Luego en el versículo 51, Jesús dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y cuando yo veo ese escenario, me parece que cada cosa que Jesús decía era peor que la otra en relación a los judíos. Ellos estaban allí como, ustedes saben, como diríamos en Venezuela, como sobrados. Estaban diciendo, no decimos bien que tú eres samaritano y tienes demonio. Y yo me los imagino así con ese tono de sarcasmo, de ironía, porque ellos esperaban una reacción de Jesús. Que Jesús podía hacerlo. Jesús nomás decía y explotaban todito. Pero Jesús no defendió su causa. Entonces Jesús solamente dice, no, yo no tengo demonios. Y luego viene Jesús y le dice otra afirmación y le dice, de cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y parece que esa afirmación era peor que haberle dicho que no tenía demonios. Porque yo me los imagino a ellos con esa rabia, con esa ira. O sea que tú nos vas a dar la vida. Y yo les digo algo, para que alguien tenga la autoridad de decir no verás muerte, tiene que ser alguien que tenga la vida eterna. Y tiene que ser alguien que sea la fuente de vida. Por eso vemos que Jesús luego más adelante afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Él es la vida eterna. Pero en ese momento los judíos no entendían eso, amén. No entendían eso. Y cada palabra que Jesús decía, yo creo que causaba más rabia, que causaba más ira a los judíos que estaban allí. Porque ahora dice que entonces creamos en Él para que nosotros tengamos vida. Y eso causaba esa ira, como ese más ganas de menospreciarlo. Y dice la palabra de Dios, y vemos, la reacción de Jesús, que Jesús sencillamente se quedó tranquilo. Que Jesús no arremetió, no defendió su causa de manera exasperante, que Él no se puso al mismo nivel, porque a veces creemos que vamos a ponernos al mismo nivel que ellos. No, bajamos al mismo nivel. Cuando usted se pone a discutir con alguien de un tema que quizás ellos creen que es verdad, pero que usted hay que ignorarlo. Nosotros si discutimos nos ponemos al nivel de ellos, pero por debajo. Pero el Señor nos enseña en su palabra, en 1 de Pedro 2, 21 al 23, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esos son ejemplos aplicativos de la vida. Y el Señor nos enseña en su palabra que aprendamos de Él. Amén. Que cuando vengan ofensas, que cuando vengan revirones de ojos, que lo miren así mal y usted sienta que es un ataque personal, es preferible aplicar lo que hizo Jesús. Dice, el cual no hizo pecado, el cual no abrió su boca, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuántos quieren parecerse a Jesús?
¿Cuántos queremos parecernos más a Jesús? Es muy fácil decir queremos parecernos a Jesús. En un momento de emoción, y aquí en la iglesia nosotros decimos, queremos ser como Jesús. Pero cuando llegan esos momentos de conflicto, se nos olvida hasta quién es Jesús. Y uno dice, yo tengo que responder porque es que el que me la hace, me la paga. Y yo, porque yo soy así, porque eso es mentira, están diciendo calumnia contra mí, yo tengo que defender mi causa. Pero ¿qué nos enseña Jesús? Y dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ojalá nosotros aprendamos en esta mañana que hay alguien que juzga nuestra causa. Que cuando seamos vituperados, ofendidos, señalados, hay un Dios que es nuestro abogado. Que tenemos que dejarle todo eso a Él porque Él es quien pelea por nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Pero ahora llegamos a la gota que derramó el vaso. El versículo 56, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y yo he titulado esta enseñanza, Jesús por siempre. Diga conmigo, Jesús por siempre. Ahora cuando Jesús hace esta afirmación, y voy a hablar un poquito para ponerlos en el contexto a los que quizás no conocen un poco sobre la Biblia. Abraham fue el padre de la fe de lo que es la cultura judía. Pero Abraham había vivido muchísimos años atrás, aproximadamente 2000 años antes de Jesús. Y cuando vemos a Jesús hablando y diciendo, Abraham se gozó de que había de ver mis días. Y luego más adelante dicen los judíos, ya va, pero es que tú no tienes ni siquiera 50 años. ¿Cómo vas a decir que Abraham y tú tuvieron en algún momento un contacto si habían pasado 2000 años desde que Abraham había pisado la tierra? Y Jesús le dice nuevamente que fue como lo último, le dice, de cierto te digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos se quedaron atónitos, se quedaron tan rabiosos que querían caerle a piedra. Porque Abraham era su patriarca, era el hombre que sobre él habían recaído las promesas para el pueblo de Israel. Y estaba haciéndose Jesús que estaba antes que Abraham. Y cuando Jesús usa la expresión antes de que Abraham fuese, yo soy, ese yo soy en la literatura bíblica fue el mismo yo soy que utilizó Dios cuando se le apareció en la zarza a Moisés en Éxodo 3. Fue el mismo yo soy cuando el Señor del cielo y la tierra se le presentó a Moisés cuando Moisés le dijo, Señor, yo me voy a presentar ante los hijos de Israel y ¿qué le voy a decir quién me envió? Y el Señor le dice, tú le vas a decir que yo soy te envió. Amén. Así que ese yo soy no tiene que ver con tiempo cronológico. Ese yo soy no tiene que ver con el de pronombres personales, como que yo estaba ya antes de que Abraham. Ese yo soy tiene que ver con identidad. Ese yo soy tiene que ver con el nombre que es del Dios soberano y poderoso. Ese yo soy tiene que ver con identificarse como yo soy el mismo Dios que se le apareció a Moisés allá en la zarza. Ese es el mismo Dios. Yo soy antes que estuviera Abraham. Ya yo estaba, ya yo era el mismo Dios. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y algunos piensan que ese yo soy o que ese Jesús fue el plan B de un Dios o de un ser soberano. Yo he hablado con personas de la Biblia y dicen, no, es que cuando el hombre pecó y Dios vio que se le salió de las manos, tuvo que idearse un nuevo plan y por eso allá luego mandó a Jesús. Jesús nunca fue un plan B. Jesús fue el único plan. Jesús fue el único plan de salvación para la humanidad.
Amén. No fue ningún plan B. Primera de Pedro 1, 19, 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese Jesús que se apareció 2000 años después de Abraham, estaba ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pero yo me lo imagino así, y disculpen mis locuras, pero la tierra donde habitamos nosotros estamos condicionados por tiempo y espacio. Sí saben eso, ¿verdad? Y nuestro tiempo y espacio trabaja en función al sol. Es decir, que la tierra gira alrededor del sol en un lapso de 365 días y gira en su propio eje en un lapso de 24 horas, y por eso nosotros tenemos años y horas. Hasta ahí entendemos bien, ¿verdad? Pero somos nosotros que estamos adentro de la tierra. Pero afuera en el espacio, en el universo, ¿cómo se mide el tiempo? No hay. Así que nuestro Dios vive en un eterno presente. Para Él no existe tiempo y espacio. Solamente que yo me imagino que la tierra va girando y Él dice: en este giro ahí va a entrar Jesús. En el próximo va a entrar fulanito. Y en el próximo voy a sacar que cuando muere la gente. Yo me imagino cosas así. Porque Dios tiene el control del tiempo y el espacio. Nosotros en esta tierra vemos las cosas así, pero desde el espacio Dios no tiene tiempo y espacio, sino que Él vive en un eterno presente. Por eso Él no habla de decir yo era o no, dice yo soy. Porque Él siempre es Dios. Pasen años, pasen siglos, Él siempre es Dios. Yo soy. Ese es el Dios que nosotros servimos. Pero ahora hablamos del ejemplo de Moisés, pero Moisés estaba después de Abraham. Pero vamos a retroceder a algunos sucesos antes de Abraham. Y antes de Abraham tenemos la creación. Y nosotros leemos en Génesis 1, 1 y 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía sobre la faz de las aguas? Cuando nosotros nos vamos a la época de la creación, a ese momento, a ese instante, a ese suceso de la creación, vemos que, o entendemos a través de la palabra de Dios, que Dios se movía, pero en espíritu. Dice Juan, el libro de Juan 4:24, dice que Dios es espíritu. Y también entendemos que a Dios nadie le vio jamás. Dice Éxodo 33:20, dice: no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Para ese momento de la historia, el Dios yo soy que nosotros servimos era espíritu. Se manifestó como un espíritu. Y ese espíritu se podía determinar, era a través de su voz, de su hablar. Porque la Biblia nos dice que con su voz fue que empezó a crear todo. Dice: hágase esto, y se creaba. Hágase la luz, se separen las lumbreras, separe el agua de la extensión de la tierra. Hagamos al hombre, y comienza a hablar. Pero nadie en este momento, ni el mismo Adán, pudo describir físicamente si existía una imagen de Dios. Era una voz. Era una voz. De hecho, en Génesis 3:8, cuando el hombre y la mujer están allí en el Edén, que han pecado, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Quién se paseaba al aire del huerto? La voz, el sonido. No había visibilidad de un Dios. Se sabía que era Dios, pero solamente se sabía porque había una voz que hablaba, y todo lo que decía se ejecutaba. Amén. Era una voz. Y ese Dios en el principio utilizó o se manifestó como Padre, siendo un espíritu, diciendo a través de su boca todo lo que se tenía que hacer, pero no había una figura física. Era invisible. Amén. Ahora, cuando yo me voy a Génesis 1, dice Juan, a través de discernimiento,
Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Y cuando yo estudio la palabra verbo, en la etimología griega con que se escribió la palabra verbo, verbo viene del griego logos, que significa palabra. Palabra, expresión, pronunciación. Está diciendo, en el principio era la palabra, en el principio era la expresión, en el principio solamente había una voz. Eso es lo que nos dice Juan. En el principio era la voz, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, aquella palabra que se escuchaba al principio paseándose por el Edén, tuvo que tomar una forma humana y fue hecho carne. Y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo fue hecho carne. Esa palabra que se escuchaba tomó una forma humana. Esa palabra que se oía en el principio en el Edén tomó una forma de carne y dice, y vimos su gloria como la gloria del unigénito. El nombre que se le dio a esa manifestación fue el Hijo del Dios, el Hijo del Padre. Por eso dice Colosenses 1:15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos creen eso? Él es la imagen del Dios invisible, porque el Dios que se oía al principio no tenía imagen, no había forma, era una voz. Pero este Jesús, este yo soy que estuvo antes que Abraham, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y antes de Él todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero aquí no me habla de dos dioses, aquí me habla de un solo Dios que tuvo que ser manifestado en carne, que tomó forma humana para venir a la tierra. Así que la frase antes que Abraham fuese no nos habla de una declaración cronológica, sino de una afirmación de soberanía y de eternidad. Y Jesús se posiciona ante el patriarca de la ley judía y le dice, hey, ese que ustedes honran, ese que ustedes creen, ese el que ustedes creen, a ese yo lo llamé, a ese yo lo elegí, a ese yo le di promesa, pero yo fui el que llamé a Abraham. El Señor fue el que llamó a Abraham. Amén. Ahora quiero irme un momento a Génesis 5, pero no lo vamos a leer todo. Es más, no vamos a leerlo, solamente se los dejaré como referencia. Génesis 5 nos habla de la descendencia de Adán. Y por primera vez en la Biblia se menciona la descendencia desde el primer hombre hasta la primera destrucción de la tierra, que fue Noé. Habla de la descendencia de Adán a Noé. Y parece curioso porque todos estos días previos hemos estado estudiando la Biblia, estudiando nombres, estudiando palabras, estudiando muchas cosas. Porque la Biblia me enseña en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está diciendo eso? Jesús está diciendo, le está diciendo al pueblo, dice, escudriñad las escrituras porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y nosotros decirlos en este tiempo es fácil entenderlo porque leemos los evangelios, leemos todo el Nuevo Testamento y decimos, sí, es que la Biblia en todo el Nuevo Testamento habla y nos da testimonio de Jesús. Pero cuando Jesús lo está hablando no existía el Nuevo Testamento. ¿Qué existía entonces? Existían los libros de la ley y los libros del Antiguo Testamento literalmente no mencionan a Jesús. Ahora, ¿por qué dice Jesús que escudriñar las escrituras? Porque ellas dan testimonio de mí. Y esa gente en ese momento pudo decir, pero es que ahí no, en el Antiguo Testamento, en la ley, en la Torá, en todo eso, en el Pentateuco, nunca habla de Jesús.
¿Y cómo es que tú vas a decir que les escudriñemos? Porque allí dan testimonio de ti. Pero sí dan testimonio de Jesús. Porque todo lo que pasó en el pasado era un preparativo para mostrarnos que venía Dios a la tierra. Que Dios estaba ideándose el plan perfecto de redención para la humanidad. Y cuando nosotros nos vamos al Génesis 5, nos habla de la cronología o nos habla de las descendencias de Adán hasta Noé. Y es el periodo de el hombre, el primer hombre creado, hasta la destrucción de la primera vez que se destruyó la tierra, que fue el diluvio universal, hasta Noé. Y yo quiero mostrarles algo. Ustedes en su casa luego leen Génesis 5, pero en Génesis 5 aparecen 10 nombres de personas. Aparecen la descendencia lineal y cronológica de 10 personas. Y el primero que aparece es Adán. Adán significa hombre. Cuando ustedes estudian la etimología, que es el origen de la palabra, eso es lo que significaba cada nombre. Su hijo Set, que le sigue en la línea cronológica, Set significa designado. Enos, que fue el próximo hijo, significa mortal o muerte. Cainán, estamos hablando en el Antiguo Testamento, no existía todavía la figura de Jesús. Cainán significa dolor o sufrimiento. Mahalalel, que fue el próximo en la línea de la descendencia, significa bendito Dios. Yared, que fue el próximo, significa descenderá. Enoc significa enseñanza. Matusalén significa su muerte traerá. Lamec significa afligido. Y Noé significa descanso o consuelo. Desde la antigüedad, Dios asignaba los nombres con un propósito o con un mensaje. Eso está allí en Génesis 5, pero los nombres, ustedes pueden investigarlo. Cada nombre tenía designado un mensaje o un propósito. Si yo tomo todos esos nombres en el orden como está establecido la línea de la descendencia, me aparece un mensaje. Se los digo. El mensaje podría ser: el hombre está designado a ser un mortal y al sufrimiento, pero el Dios bendito descenderá, nos enseñará y su muerte traerá al afligido descanso o consuelo. Yo no sé si usted está entendiendo eso, pero desde el principio Dios estaba ya diciendo que vendría Él mismo a traer consuelo al afligido. Y eso va en concordancia con lo que dijo en Isaías 52:5, que dice: y ahora ¿qué hago yo aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, es decir, está en sufrimiento, está en aflicción, y los que en él se enseñorean los hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cuántos conocen el nombre? Por esta causa, porque aquel día yo mismo que hablo, yo estaré presente. Ya el Señor desde el principio estaba anunciando que iba a venir a la tierra, que se iba a manifestar en carne y que conoceríamos su nombre. Y hoy nosotros conocemos que Jesús es el nombre por siempre, que ese nombre es sobre todo nombre, que no hay nombre más grande que ese nombre. Hoy nosotros oramos en el nombre de Jesús, bautizamos en el nombre de Jesús, hablamos de Jesús, porque ese es el nombre por siempre, aleluya. Y lo entendemos porque 1 Timoteo 3:16 nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? No una segunda persona, no una tercera persona. Fue Dios que fue manifestado en carne, aleluya. Jesús es por siempre. Jesús
Jesús es por siempre. Gloria al nombre de Jesús. Y yo creo que estamos en la verdad. Y yo no lo digo en forma de duda. Yo creo porque yo sé que estamos en la verdad. Estamos edificados sobre la roca que es Jesucristo. Primero de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice: y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hoy usted y yo estamos en el verdadero. Estamos en Jesús, porque Él es el nombre sobre todo nombre. Y en ese momento Jesús estaba desafiando la ley judía. Estaba desafiando toda credibilidad de los judíos. Pero Él estaba diciendo: antes que Abraham existiera, ya yo existía. Porque en mí no hay tiempo, no hay caducidad, no hay principio ni fin. Pablo lo dijo en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ese es el Dios sobre todas las cosas. Jesucristo es el Dios sobre todas las cosas. El Dios que predicamos es sobre todas las cosas. Aleluya. Quiero invitar a los músicos a este lugar y quiero que se ponga de pie en esta hora. Yo no sé si usted cree en 3, en 4, en 5, en 2. Yo creo en uno solo. El libro de Apocalipsis 1:8, el mismo Jesús me dijo, dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Yo estoy esperando a Jesús. Yo no estoy esperando a otra persona. Yo estoy esperando a Jesús, porque Él fue el que me dijo que habría de venir. Él fue el que me prometió que regresaría por mí. Dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y fuera de Él no hay quien salve. Nosotros servimos a un Dios y su nombre es Jesús. ¿Por qué vamos a creer en 3 dioses si existe un solo diablo? ¿Para qué creer en 3 dioses si hay un solo diablo? ¿Usted no cree que un Dios es suficiente para hacer temblar el infierno? Y yo creo en uno solo. Yo creo en Jesús. Yo creo en un solo Dios. Yo creo en un solo Señor. Jesús es nuestro médico. Jesús es nuestro maestro. Jesús es nuestro abogado y juez. Jesús es quien lleva nuestras cargas. Jesús es el motivo de nuestra alabanza. Jesús es nuestro amigo. Él es nuestro Padre. Es el único ser perfecto que ha pisado la tierra, y que ese Dios y vino a la tierra a dar a conocer ese nombre. Hay personas que en su boca se escuchan, llenan su boca de hablar de predicadores, de quién sabe qué, de que admiran o están atraídos con gente que predica no sé cómo, no sé dónde, y su boca se llena de palabras de otra persona que admiran, y más hablan del pastor o de los líderes. No, que su boca esté llena de Jesús. Que en su boca se escuche el nombre de Jesús. Que de nuestros labios siempre brote una alabanza a Jesús. Que sobre su vida sea invocado el nombre de Jesús. Estamos próximos a la multiplicación, próximos a la fiesta de bautismo. Y si usted aún no ha tomado ese paso de fe, preocúpese porque en su vida se haya invocado el nombre de Jesús. Porque en ese nombre hay salvación. En ese nombre hay perdón de los pecados. En ese nombre hay remisión. En ese nombre hay vida eterna. Dice su palabra que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y ese Dios sigue estando en este lugar. Yo quiero hacerle invitación a alguien que desee que el nombre de Jesús, que le oremos en el nombre de Jesús por su vida. Ese nombre tiene que causar un impacto. Cuando usted se apodera de ese nombre en su corazón, en su vida, en sus labios, causa una transformación gloriosa en su alrededor. ¿No lo creen? Ese nombre debe ser invocado en nuestras vidas. Ese nombre tiene que estar perenne en nuestros hogares.
Jesús por siempre. Jesús por siempre. Jesús por siempre. Él vino a dar su vida para que conozcamos su nombre. Jesús es por siempre. Jesús es por siempre. No existen tres, no existen dos. Existe un solo Dios. Y su nombre es Jesús. Y su nombre es Jesús. Si usted tiene dudas de eso, le invito a que lea la palabra de Dios, a que le pida a Dios, dame revelación, porque necesito entender que tú eres un solo Dios. Juan el apóstol dice la palabra de Dios que tuvo una revelación y subió al cielo. Eso está en el libro de Apocalipsis 4:5 y dice: y cuando abrió sus ojos, vio en el trono un solo trono, y en el trono había uno solo sentado. No habían tres sentados, había uno, y Jesús era el que estaba allí. Él vino en los postreros tiempos a dar a conocer su nombre. Usted y yo somos la generación privilegiada de haber conocido a Jesús. Muchos patriarcas, hombres, murieron deseando haber conocido a Jesús. Y usted y yo hoy lo conocemos. Y hoy una de sus manifestaciones es el Espíritu Santo. Ese mismo Dios que caminó en el principio, creando, se hizo hombre y ahora viene a los corazones a habitar en la vida de nosotros. Qué cosa tan maravillosa que un Dios tan grande, tan poderoso puede entrar a la vida de nosotros. Pero eso lo hace un Dios que no tiene límites, un Dios que no tiene explicación, un Dios que desafía toda lógica. Y ese es el Dios que yo sirvo. Usted quiere conocer a Dios, dice su palabra que el Espíritu se recibe por fe. Yo no sé cuántas personas aquí no han recibido el Espíritu Santo. Yo creo que hoy podemos hacer un Pentecostés también acá. Aquí, ¿qué impide que hoy se pueda derramar la gloria de Dios? Yo quiero invitarlos. Mire, hoy salta en esta hora, porque ese Jesús está en este lugar. Porque este Jesús está en este lugar. Porque el Dios que yo predico llena con su gloria esta iglesia. El Espíritu del Señor está en este lugar. Abra su boca y comience a dar alabanzas a ese Dios de gloria. Abra su boca, que Dios va a comenzar a llenar su boca de alabanza. Abra su boca y comience a decirle: Señor, yo necesito tu presencia. Yo necesito ese impacto de ti en mi vida. Yo necesito recibir tu Espíritu Santo. Tú sigues siendo el mismo por la eternidad. Tú sigues haciendo milagros. Tú sigues, Señor, llenando tu iglesia. Tú sigues, Señor, quemando los corazones con tu poder. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Confiesa el nombre de Jesús. Cuán hermoso su nombre es. Jesús, Nada se Jesús, llena su boca de Jesús. Cuán hermoso Llena su su boca nombre de Jesús. es. No hay otro nombre. Hasta el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Majestuoso su nombre es. No hay otro nombre. Majestuoso su nombre. La muerte Venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable. Yo creo que es un momento propicio. Superior.
Él es mi Padre, yo su hijo, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero,